Las últimas declaraciones de David Grush, exoficial de la Oficina de Inteligencia del Pentágono de los Estados Unidos, en las que expuso su conocimiento sobre el hallazgo de restos biológicos no humanos tomados de objetos voladores no identificados, ha vuelto a poner en los reflectores el tema de la vida inteligente extraterrestre. Y más impactante que eso, el posible contacto que estos seres venidos de otros planetas pudieran tener con nosotros. Un tema muy interesante que, sin embargo, está lejos de ser nuevo o desconocido a los que tratamos temas de la historia de la humanidad, ya que, según algunas interpretaciones, habría relatos de este contacto desde la época de los sumerios, es decir, desde los albores de la civilización humana. Así que acompáñenme en un viaje para analizar esta cuestión. Y transportémonos al año 1966, cuando el reconocido astrónomo Carl Sagan publicaba un texto como resultado de un ejercicio de imaginación y especulación científica que daría fuerza a cientos de teorizaciones en torno a la cultura sumeria y el tema del contacto extraterrestre. Hola viajeros del lenguaje, me alegra encontrarnos de nuevo en un viaje que nos remontará a lo más recóndito de nuestra historia. Antes hemos hecho una parada aquí, en esta habitación silenciosa donde dos brillantes astrónomos, Carl Sagan y Joseph Shklovsky, hablan de la inmensa probabilidad de que exista más vida en nuestro vasto universo. La imaginación comienza a volar. ¿Cómo tendría que ser la civilización alienígena capaz de realizar viajes a través de miles de años luz hasta llegar a nuestro planeta? ¿Qué clase de ingeniería es con la que tendrían que contar? ¿Cada cuánto tiempo les sería factible realizar estos viajes? Y la pregunta que nos atañe en este video: en caso de haberse dado este contacto en la antigüedad, ¿habría alguna prueba fehaciente de ello? Entre los registros históricos más antiguos con los que contamos, viajemos como ellos un poco más atrás, al siglo III a.C. en Babilonia. Sagan y su colega traen a cuento, durante su especulación del contacto extraterrestre en la antigüedad, un mito escrito por Beroso el Caldeo, un sacerdote y escriba de la Babilonia seleucida, quien rescata la historia de una misteriosa criatura llamada Oannes, la cual, con su aspecto mitad pez y mitad hombre, fue quien enseñó a los humanos todo lo relativo a las artes, las ciencias, las matemáticas, la astronomía, etc. Sin embargo, este ser ya era nombrado por los sumerios cientos de años antes como uno de los 7 sabios anfibios que vivían entre los hombres antes y después del diluvio relatado en los mitos sumerios. Oannes habitaba con los humanos durante el día, pero por las noches nadie lo veía, pues se metía al mar de donde había llegado. Por supuesto, los científicos no afirman que este relato sea una prueba contundente de un contacto de criaturas de otras galaxias, pero sí que llaman la atención sobre algunos elementos con paralelismos a un contacto extraterrestre. Un ser extraño que llega a un poblado y les enseña a los hombres antiguos artes y tecnología antes desconocida y que propicia el rápido avance de la civilización. Esto, además del misterio que rodea a la aparición de la cultura sumeria, hace un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones. Y ni hablar de sus dioses relacionados con las estrellas o sus sigurats, templos construidos con la fe de que sus deidades bajasen a la tierra a descansar y vigilar al mundo. Esos dioses increíblemente humanos, apasionados y rencorosos que sometían a la humanidad a poco más que una esclavitud perpetua, han sido interpretados por algunas corrientes de pensamiento como aquellos seres venidos de las estrellas que se relacionaron con los seres humanos de la antigüedad e impulsaron nuestra evolución como especie, pero que por algún motivo han permanecido callados y entremezclados entre nosotros. No obstante, Sagan culmina diciendo que dicha hipótesis, aunque maravillosa y atractiva, es de hecho incomprobable, y opta en 1973, dentro de su obra La conexión cósmica, por aclarar sus palabras antes dichas, las cuales pudieran haberse malinterpretado en ideas como las de los antiguos astronautas, que sostiene justamente que mitos y otros restos materiales de culturas antiguas, como los sumerios, sean prueba del contacto extraterrestre en los albores de nuestra historia. Por ejemplo, la apariencia física de Oannes y otros seres mitológicos, comparada con los trajes de astronautas, nos dice Sagan, es más bien una comparación con nuestra tecnología actual y, en todo caso, si hablásemos de una civilización con viajes cósmicos, cabría pensar más bien en otro tipo de tecnología mucho más avanzada que la nuestra. La gente puede ver en los artefactos antiguos lo que desee, comenta.
Finalmente, aunque sea fantástico teorizar en torno a estos temas, no olvidemos que hay respuestas más simples para este tipo de cuestiones, como es el caso de las líneas de Nazca, mencionado por el autor en su obra, que resulta sorprendente para muchos quienes se preguntan por qué los habitantes de la zona dejaron estos mensajes que no podían verse sino desde las alturas, aunque, tomando en cuenta que su fe estaba en dioses que habitaban los cielos, no es de extrañar que buscasen dejarles un mensaje que ellos pudiesen ver. Esto, no obstante, pese a ser un relato vivo de su fe, no es una prueba de la existencia de aquello en lo que ellos creían. Carl Sagan argumenta que una evidencia clara de un contacto con vida extraterrestre nos hubiera dejado leyendas con información que fuera imposible saber para los pueblos antiguos, como por ejemplo un número considerado sagrado por ellos y que al final resultase ser la constante de la estructura nuclear. A su vez, dicho relato debería estar respaldado por un artefacto cuya tecnología fuese superior a lo que dichos pueblos tuvieran en ese momento. Lamentablemente no tenemos esos datos. En ese caso, ¿cómo es que los expertos entienden estos mitos sobre seres venidos de las estrellas? ¿Cuáles son los posibles significados más cercanos a la realidad? Para responder a estas cuestiones, aunque nos sea difícil, deberemos dejar atrás por un momento nuestra mente moderna, acostumbrada a diferenciar la realidad de la fantasía y situarnos en un mundo donde la historia no sea siquiera un concepto como tal. Antes de que los hombres tratásemos de encontrar la verdad en la materia de las cosas, narrábamos historias que nos permitían explicar una realidad irracional para nuestras mentes. Los mitos no son historias inventadas, sino que son maneras literarias de contar la historia encarnando personajes, hechos y sucesos a través de metáforas y parábolas. Era la manera más racional de haber conocido lo desconocido y de traer paz y certeza en medio de un mundo lleno de preguntas. Pongamos un ejemplo más conocido. El libro de Génesis nos relata que Dios le puso una prueba de fe a Abraham. Debía sacrificarle a su único hijo. Abraham no se opuso, sino que subió a un monte para obedecer a Dios, pese a la gravedad de la solicitud. Sin embargo, en el último instante, Dios detiene su actuar y le indica que ya que ha comprobado la grandeza de su fe, ya no es necesario inmolar a su hijo. En cambio, le muestra un pequeño animal que Abraham sacrifica en alabanza a su Dios. Esta narración surge en un pueblo que había salido de los semitas, acostumbrados a sacrificar a sus primogénitos a los dioses, y que tras el contacto con los egipcios que no tenían estas costumbres, tienen también una transformación en su forma de adorar a su deidad. De manera antropológica, este mito representa esta transición de una manera estética y deja, además, una enseñanza de fe a los fieles. ¿Qué representa entonces Oannes, este ser mitad pez que enseñó a los hombres y acabó por propiciar la fundación de la primera civilización humana conocida? En su mito notamos que el conocimiento provino del mar. Esta historia se narraba entre personas que habían arribado al norte de Irak durante la última glaciación y que al fin de esta comenzó a notar cómo la llanura se secaba. Ese mar que los sumerios llamaban mar primitivo, personificado en la diosa Namu, fue finalmente de donde había llegado todo. Tal vez Oannes no era otra cosa sino la encarnación de ellos mismos, de cada uno de los conocimientos que habían traído del otro lado del mar. Este y otros elementos pueden ser interpretados actualmente gracias a la información que tenemos, como por ejemplo, la persistencia del número 7 como sagrado en las antiguas culturas. Entre otras explicaciones, una muy interesante podría ser que 7 eran los seres celestes distintos a las estrellas que nuestros ancestros podían ver: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero este ya sería tema para otro video. Lo maravilloso de esto es que no tenemos respuestas absolutas y el tema está abierto a la imaginación. No obstante, sí que hay formas de guiar nuestras interpretaciones para lograr que éstas sean lo más factibles posible. ¿Y tú qué sientes al pensar en la posibilidad de encontrarnos con seres de otras galaxias? ¿Cómo te imaginas que serían? Y si esto efectivamente sucediera, ¿qué crees que le dejaríamos a las próximas generaciones como prueba de ello? No te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte a este canal, porque nos veremos pronto en un próximo viaje a través del lenguaje humano. Chao.